en el año 2017, justamente por Argentina, en la celebración de la Recomendación 205, que como bien mencionó Horacio Guido en su presentación, esta recomendación que en su momento la trabajamos desde un lugar tomando las experiencias que habíamos vivido hasta ese momento, ¿verdad? La recomendación 205 surge como una renovación de la recomendación 71, que es del año 1944, y justamente en 1944 nos hacía referencia a un entorno de Segunda Guerra Mundial y de afrontar una crisis. En ese entonces se tomó conciencia del rol primordial que tenía el trabajo como un motor para poder generar resiliencia, una resiliencia para poder salir de los espacios en los que las crisis ocasionadas por las catástrofes e incluso por los desastres naturales podían llegar a generar. Esta renovación de la recomendación 71, que da lugar a la recomendación 205, amplía muchísimo más el ámbito de repercusión, ¿no? que nosotros estábamos tratando de enfrentar. Estaba comentando un poco sobre la recomendación 205, y cómo se amplió el espectro a atender, porque cuando hablábamos del año 1944, la crisis era una situación de guerra, ¿no? Pero la recomendación 205 se amplió para poder extenderlos a las catástrofes naturales y también a los desastres. Y se dieron terminologías que son muy importantes, son muy interesantes. También terminología que abarca lo que es un desastre, ¿sí? La exposición de esta sociedad o de un sector de la sociedad o de un país a un factor de riesgo, a un factor peligroso que puede ocasionar daños muy diversos, y también la definición propia de lo que es la resiliencia, ¿no? Una resiliencia que hoy por hoy me parece que la sociedad toda está llamada a tratar de generar, y cuando nosotros abordábamos este término, lo hablábamos, bueno, como esta capacidad que va a tener esa sociedad, ese sistema, que está expuesto ante una amenaza, pero para resistir, para absorber, para adaptarse, para transformarse y recuperarse de estos efectos que ha ocasionado esta crisis, pero de una forma oportuna, eficiente, pero sobre todo preservando y tratando de restaurar estructuras y funciones básicas que van a tener que ver inclusive con la gestión de los riesgos. Y hablábamos mucho en la recomendación 205 del término respuesta a las crisis. Y entendíamos que la respuesta a las crisis va a designar a todas las medidas que son relativas al empleo y al trabajo decente, que también lo hemos mencionado en varias oportunidades durante la charla de hoy, pero estas medidas tienen que tratar de atender y dar respuesta a las situaciones de crisis que son provocadas por estos conflictos, por estos desastres. Es un enfoque que va a tener en consideración distintas perspectivas, va a tener un planteamiento gradual, multidimensional, va a tratar de poner en práctica estrategias que sean coherentes, que sean globales, para posibilitar justamente la recuperación y potenciar la resiliencia. Algo que me parece importante resaltar es que ya en la recomendación 71, entendíamos que el trabajo era un motor, era un instrumento, como decía recién también Candelaria, justamente para sobrellevar las crisis. Por eso es que el rol del trabajo y el rol del tripartismo, y por ende el diálogo social, es tan relevante en este momento que la pandemia de COVID-19 nos plantea a todos. Entonces quiero traer, para tratar de colaborar desde un enfoque técnico, qué viene a ser técnicamente este diálogo social, porque muchas veces pensamos en el diálogo social de una manera restringida, pero nosotros tenemos que partir de una consideración amplia que es como la que enarbola en sí misma la OIT, ¿verdad? Y la OIT, cuando se refiere al diálogo social, no incluye únicamente el diálogo bipartito, que puede ser aquel que se genera, ¿no? En función de las negociaciones que dan lugar a un convenio colectivo de trabajo, sino que abarca a todo tipo de negociación, todo tipo de consultas, aún el simple intercambio de información entre o a través de los representantes de gobiernos, de empleadores, de trabajadores, y va a tener un amplio arco de temas que pueden abordar, porque son todos los temas de interés común que son relativos a las políticas económicas y sociales. Entonces vemos que el diálogo social tiene diversas formas de manifestarse. Ya les mencioné el diálogo bipartito, pero también está el diálogo tripartito, que es cuando el gobierno obviamente tiene un rol oficial, y el tripartito plus, como le llamamos nosotros también, que tiene que ver cuando estos actores tripartitos abren el diálogo para que otras
otros grupos de la sociedad civil que tienen una importancia en un determinado tema, como por ejemplo podrían llegar a ser las ONG, o ciertas cooperativas que tratan temas como género, protección social, protección ambiental, puedan aportar en este diálogo. Entonces, traigo a colación lo que nos decía recién Cristian Jerónimo, ¿no? Porque el diálogo, para ser verdadero y para ser una verdadera herramienta, tiene que permitir la verdadera participación de los actores sociales en todas sus dimensiones. Nosotros hoy lo estamos abordando desde Argentina. Yo creo que el diálogo social hoy por hoy es interesante verlo a nivel mundial, a nivel nacional, supranacional, a través de empresas multinacionales, las famosas M&A, que justamente pueden coordinar esfuerzos desde una esfera superior y pueden instalar políticas en los menores grupos que no tienen tanta fuerza para poder establecer condiciones mínimas o garantizar condiciones mínimas dignas de labor. Entonces, si la pandemia en sí misma no opera dentro de un ámbito únicamente sectorial, local, regional o nacional, tampoco debería de serlo sus respuestas. Creo que estamos llamados hoy por hoy nuevamente a dar una respuesta a nivel mundial. Es una respuesta que nos llama a los principios que dieron origen a la OIT. Ya en el año 1919 había plena conciencia en el momento de creación de la OIT de la interdependencia económica que tiene el mundo, de la necesidad de cooperación internacional, pero también del trabajo entre los tres sectores que están reunidos en ella. Y acá lo estamos viendo: gobierno, empleadores, trabajadores. ¿Para qué? Para obtener justamente el efectivo mejoramiento de las condiciones de trabajo, aún frente a las crisis que puedan suscitarse. Por eso, hoy por hoy, la OIT está trabajando esto en 4 pilares fundamentales: en la lucha contra el COVID-19, muchos de ustedes los deben saber, yo los puedo mencionar. Uno es estimular la economía y el empleo, el segundo es apoyar a las empresas, a los empleos, a los ingresos, el tercero es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y el cuarto es el pilar que justamente nos habla de nuestra materia del día de hoy: buscar soluciones mediante el diálogo social. Y yo creo que este cuarto pilar se refunde en sí mismo con el objetivo estratégico que tiene la OIT, que es, para arribar a la justicia social, ¿no? que es su oriente, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Entonces, este cuarto pilar básicamente se transforma en un pilar instrumental de los restantes 3 pilares que ya está estructurando la OIT. Para poder alcanzar, estimular la economía, el empleo, apoyar a las empresas, proteger a los trabajadores, es importante buscar soluciones a través de este diálogo y a través de actores que puedan participar libremente, democráticamente. Y para esto necesitamos garantizar las bases que nos permiten que exista un verdadero diálogo social. Quiero unir esto entonces con los prerequisitos que son fundamentales, y creo que ya lo escuchamos desde los actores sociales recién, en la práctica, pero es importante que nosotros también los tengamos en cuenta en la teoría. Primero y primordial, la existencia de organizaciones, tanto de trabajadores como de empleadores, que sean sólidas, que sean independientes, con capacidad técnica, acceso a la información, que es necesario justamente para garantizar verdadero diálogo social, una voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas, respeto de los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la negociación colectiva, y un apoyo institucional adecuado. Sobre este último punto, me gustaría agregar que esto va a implicar que el Estado no puede adoptar un rol pasivo. El hecho es que tiene la responsabilidad de crear un clima político, cívico, que permita a las organizaciones autónomas de empleadores y de trabajadores actuar y participar libremente, y prestar apoyo a las iniciativas que tienen estas partes, ofreciendo, entre otros, bueno, puede ser marcos jurídicos, institucionales, o bueno, de cualquier otro tipo, pero que sean necesarios para que puedan actuar con eficacia. Entonces, vamos a unir la relevancia que tiene tanto el diálogo social como aquel diálogo social que gestó y que dio lugar a las normas internacionales del trabajo, que hoy por hoy son fundamentales para enfrentar a la crisis. Creo que esto lo desarrolló muy bien y abarcativamente Horacio Guido en cuanto a cómo nos pueden colaborar desde distintas vertientes. A mí me gustaría resaltar que el respeto justamente de estas disposiciones fundamentales, como son
justamente la seguridad, la salud en el trabajo, la protección de categorías específicas de trabajadores. Vamos a ver que las crisis, y esto está dicho también en la recomendación 205, afectan primordialmente, producen como una lupa, potenciando las problemáticas que ya existen de base. Entonces los sectores en situación de vulnerabilidad se encuentran especialmente expuestos a sufrir los efectos adversos de las crisis. El tiempo, estimada Andrea, nos queda... Pero cómo no. Citando al director de la OIT, Guy Ryder, esta es una prueba, si no es la mayor prueba para la cooperación internacional en más de 75 años. Creo que tenemos que buscar soluciones que ayuden a todos los segmentos de la sociedad global, en particular a los más vulnerables, a los que tienen menos posibilidades de valerse por sí mismos. Con las medidas correctas se puede limitar su impacto y también las heridas que va a dejar. Pero bueno, esto es una tarea de todos, de gobiernos, de empleadores, de trabajadores, justamente para lograr el objetivo de reconstruir un nuevo mundo del trabajo con trabajo decente, pero basado en nuevos sistemas que sean más seguros, más justos y más sostenibles de aquellos que permitieron que esta crisis en sí mismo ocurriera. Muchas gracias.